En la madrugada del 22 de julio de 2016, la estación de la Fuerza Aérea de Tambaram, ubicada en las afueras de Chennai, despertó con la rutina habitual de un viernes cualquiera. Los mecánicos revisaban las últimas líneas de verificación en el hangar número 3, donde descansaba un Antonov An-32 con el número de cola K-2743. Este veterano de los cielos indios, fabricado en la planta de aviación de Kiev décadas atrás, había servido fielmente a la nación durante años, transportando suministros, personal y esperanzas a través de algunas de las rutas más desafiantes del subcontinente. El An-32, conocido cariñosamente como Sutlej por los pilotos de la Fuerza Aérea India en honor al río sagrado del norte del país, era una máquina diseñada para resistir lo imposible. Sus dos motores turbohélice AI-20D, montados estratégicamente por encima de las alas, le otorgaban una potencia formidable de más de 10.000 caballos de fuerza combinados. Esta configuración única no era un capricho estético, sino una necesidad técnica que permitía al avión operar en los aeródromos de mayor altitud del mundo, donde el aire enrarecido del Himalaya desafía las leyes de la aerodinámica convencional. Con capacidad para soportar temperaturas que superaban los 50 grados centígrados y despegar desde pistas situadas a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, el Sutlej era el caballo de batalla perfecto para una nación con geografía tan diversa y desafiante como la India. Aquella mañana el plan de vuelo era aparentemente sencillo. El K-2743 debía transportar personal y suministros desde Chennai hasta Port Blair, la capital administrativa del archipiélago de las Islas Andamán y Nicobar, un conjunto de islas tropicales que se extienden como perlas dispersas en el azul profundo de la bahía de Bengala. La distancia aproximada era de 1.200 kilómetros, una ruta que el An-32 había surcado incontables veces. Era un vuelo doméstico de rutina, sin las complicaciones meteorológicas que a menudo caracterizaban los meses del monzón en esa región. Los pronósticos indicaban cielos parcialmente nublados, visibilidad aceptable y vientos moderados, condiciones que cualquier piloto experimentado consideraría benignas. A bordo del K-2743 viajaban 29 almas. La tripulación técnica estaba compuesta por 6 profesionales altamente capacitados, 2 pilotos, un navegante, un ingeniero de vuelo y 2 técnicos de sistemas. Entre los pasajeros se encontraban 11 miembros de la Fuerza Aérea India que regresaban de permisos o se dirigían a nuevas asignaciones en Port Blair. También viajaban 2 soldados del ejército indio, un marinero de la Armada, un oficial de la Guardia Costera y 8 civiles de defensa que trabajaban para el depósito de armamento naval. Estos civiles, todos procedentes de Visakhapatnam, en el estado de Andhra Pradesh, eran técnicos especializados en mantenimiento de armamento que se dirigían a las islas para realizar trabajos de calibración y reparación en las instalaciones militares remotas. El comandante de la aeronave, un veterano con miles de horas de vuelo en el An-32, completó el briefing de prevuelo con su copiloto. Revisaron meticulosamente las cartas de navegación, verificaron los NOTAM, avisos a los aviadores sobre posibles obstáculos o restricciones en la ruta, y confirmaron las frecuencias de radio que utilizarían para mantener contacto con el control de tráfico aéreo de Chennai y posteriormente con Port Blair. El plan era sencillo: ascender a una altitud de crucero de aproximadamente 23.000 pies, mantener un rumbo este-sureste siguiendo la costa bengalí y después de cruzar el vasto océano durante aproximadamente 2 horas y media, iniciar el descenso hacia las pistas de Port Blair rodeadas de selva tropical. A las 8:30 de la mañana en punto,
El rugido característico de los motores AI-20D rompió el silencio matutino de Tambaram. Las enormes hélices cuatriples comenzaron a girar, primero lentamente, luego acelerando hasta convertirse en discos translúcidos que cortaban el aire húmedo de Chennai. El controlador de torre autorizó al K-743 a rodar hacia la pista activa. El pesado avión de transporte se movió con la gracia torpe, pero decidida, que caracteriza a estas bestias de carga, sus neumáticos principales absorbiendo las imperfecciones del asfalto caliente mientras se alineaba para el despegue. Los pasajeros a bordo, algunos veteranos de múltiples vuelos similares y otros experimentando su primera travesía sobre el océano, se acomodaron en los asientos espartanos del fuselaje de carga. No había ventanas panorámicas ni servicios de lujo en un transporte militar, solo asientos plegables alineados a lo largo de las paredes interiores y el omnipresente aroma a combustible de aviación y aceite hidráulico. Para muchos militares, este tipo de vuelo era tan rutinario como tomar un autobús. Algunos revisaban documentos, otros dormitaban y unos pocos conversaban casualmente sobre sus destinos y planes. En la cabina de mando, el comandante empujó las palancas de potencia hacia adelante. Los motores respondieron con un bramido ensordecedor, liberando toda su furia mecánica. El avión comenzó a acelerar por la pista, ganando velocidad con cada segundo que pasaba. Los instrumentos mostraban lecturas normales, presión de aceite estable, temperatura de los motores dentro de parámetros, velocidad aumentando progresivamente. A los 160 kilómetros por hora, el copiloto anunció la velocidad de rotación. El comandante tiró suavemente de la columna de control y el morro del AN-32 se elevó hacia el cielo azul índigo de aquella mañana. Los neumáticos se separaron del asfalto a las 8:30 exactamente. El K-743 estaba oficialmente en el aire. El ascenso inicial se desarrolló sin contratiempos. El avión ganaba altitud de manera constante, trepando a través de las capas atmosféricas sobre Chennai. Abajo, la ciudad se extendía como un tapiz urbano de edificios, carreteras y el resplandor plateado del océano a lo lejos. El controlador de tráfico aéreo de Chennai mantenía contacto por radio, proporcionando instrucciones de ruta y confirmando que el espacio aéreo estaba despejado. La voz del copiloto sonaba tranquila y profesional al responder cada llamada, confirmando altitudes y rumbos según el protocolo establecido. A medida que el AN-32 se alejaba de la costa, el paisaje urbano dio paso gradualmente a la inmensidad azul de la bahía de Bengala. Esta vasta extensión de agua, conocida por sus caprichosas corrientes y profundidades abisales, se extendía ante ellos como un océano líquido que se fusionaba con el horizonte en una línea borrosa, donde el cielo y el mar se besaban. Para los pilotos experimentados, volar sobre agua siempre requería una vigilancia adicional. A diferencia de los vuelos terrestres, donde abundan las referencias visuales y los aeropuertos alternativos sobre el océano, solo existe el zumbido constante de los motores, el panel de instrumentos y la confianza en que la tecnología y el entrenamiento prevalecerán sobre cualquier eventualidad. El clima parecía cooperar plenamente. Algunas formaciones nubosas salpicaban el cielo, pero nada que indicara tormentas o turbulencia significativa. La visibilidad era excelente y el sol de media mañana bañaba el océano con un resplandor casi cegador. En la cabina trasera, los pasajeros habían caído en esa somnolencia característica de los vuelos largos. El ruido constante de los motores, lejos de ser molesto después de un tiempo, se convertía en una especie de arrullo mecánico que invitaba al descanso.
A las 9 de la mañana con 12 minutos, el An-32K-2743 había alcanzado su altitud de crucero de 23.000 pies. Se encontraba aproximadamente a 280 kilómetros al este de Chennai, siguiendo su ruta planificada con precisión milimétrica. El comandante ajustó los controles de trim para mantener el vuelo nivelado, permitiendo que el avión volara prácticamente solo mientras monitoreaba los sistemas. Todo funcionaba dentro de los parámetros normales. Las agujas de los instrumentos marcaban lecturas estables, los motores cantaban su canción mecánica con regularidad hipnótica y el GPS mostraba que estaban exactamente donde debían estar. Fue en ese momento, en ese instante de perfecta normalidad operacional, cuando el transponder del K-2743 envió su última señal al radar de control de tráfico aéreo de Chennai. Un pequeño punto verde en una pantalla de radar representando 29 vidas suspendidas sobre el abismo oceánico parpadeó una vez más, y luego, sin drama, sin advertencia, sin el más mínimo indicio de problema, simplemente desapareció de las pantallas de los controladores. Era como si un interruptor cósmico hubiera apagado la existencia del avión en un instante. El K-2743 había entrado en esa categoría más aterradora de la aviación, perdido sin rastro, swallowed por el cielo y el mar, sin dejar atrás ni siquiera un susurro de explicación. Pero en ese momento, nadie en tierra sabía aún que algo terrible había ocurrido. Los controladores simplemente notaron que el punto verde había desaparecido de sus pantallas, un fenómeno que ocasionalmente ocurre debido a interferencias atmosféricas o fallos temporales en los equipos de comunicación. Esperaron pacientemente a que el contacto se restableciera, confiados en que en cualquier momento el piloto se comunicaría por radio para reportar su posición. Después de todo, el Sutlej era una máquina confiable y la tripulación era experimentada. ¿Qué podría salir mal en un día tan perfecto como este? Los primeros minutos después de las 9:12 de la mañana transcurrieron en una calma engañosa en la torre de control de Chennai. El controlador aéreo a cargo de monitorear el sector este, un veterano con más de 15 años de experiencia guiando aviones a través del caótico espacio aéreo del sur de la India, miró su pantalla de radar con una mezcla de curiosidad y ligera preocupación. El eco del transponder del K-2743 simplemente había desaparecido, reemplazado por el vacío negro de la pantalla radar sobre la bahía de Bengala. En el mundo de la aviación, los ecos de radar que desaparecen no son necesariamente motivo de alarma inmediata. Las interferencias atmosféricas, especialmente sobre grandes masas de agua, pueden crear zonas de sombra donde la señal se debilita o se pierde temporalmente. Los sistemas antiguos y el radar de Chennai no era precisamente de última generación, a veces experimentaban fallos intermitentes. Además, el An-32 estaba equipado con múltiples radios de comunicación. Si hubiera algún problema, los pilotos habrían transmitido una llamada de emergencia. El silencio en las frecuencias de radio era, irónicamente, tranquilizador. Significaba que todo estaba bien, ¿verdad? El controlador esperó 2 minutos completos, sus ojos alternando entre la pantalla radar y el reloj de pared que marcaba los segundos con una lentitud exasperante. Cuando el eco no reapareció, activó su micrófono y transmitió en la frecuencia asignada al vuelo militar. K-1743, Chennai Control, ¿me copia? Su voz sonaba calmada, profesional, sin el más mínimo rastro de urgencia. Era simplemente un procedimiento de rutina, una verificación estándar cuando se perdía el contacto visual electrónico con una aeronave. Silencio. Solo el suave siseo de la estática en los altavoces, ese sonido omnipresente que llena los espacios entre las comunicaciones aéreas.
El controlador frunció ligeramente el ceño y repitió la llamada, esta vez aumentando ligeramente el volumen, como si eso pudiera de alguna manera penetrar la distancia física que los separaba del avión desaparecido. K-2743, aquí Chennai Control. Reporta tu posición, por favor. Más silencio. El siseo de la estática ahora parecía casi burlón en su persistencia. El controlador sintió que la primera punzada de verdadera preocupación comenzaba a cristalizarse en su estómago. Intentó las frecuencias alternativas, las que los pilotos podían usar en caso de fallo del radio principal. Nada. Llamó a otros aviones que volaban en las cercanías, aunque a más de 100 kilómetros de distancia, preguntando si habían escuchado alguna transmisión del K-2743. Respuestas negativas en cada caso. A las 9:20, 8 minutos después de la pérdida del contacto radar, el controlador notificó a su supervisor. El procedimiento estándar comenzaba a activarse como una maquinaria bien engrasada, pero terriblemente lenta. El supervisor, un hombre de mediana edad con el cabello canoso y arrugas profundas que testimoniaban décadas en el trabajo, ¿has verificado todas las frecuencias?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Todas, primaria, secundaria, emergencia. También contacté con otros tráficos en el área. Nadie ha escuchado nada. El supervisor asintió lentamente, procesando la información. En su larga carrera había visto varios sustos similares que terminaron siendo fallos técnicos inocuos. Pero también había presenciado situaciones que habían comenzado exactamente así y habían terminado en tragedia. El protocolo era claro. Después de 15 minutos sin contacto con una aeronave militar en ruta oceánica, se debía escalar la situación. A las 9:30, 18 minutos después de la desaparición del Echo, se emitió la primera alerta formal. En Port Blair, el destino del vuelo, los controladores de tráfico aéreo fueron alertados. Ellos tampoco habían recibido ninguna comunicación del K-2743, lo cual era normal, dado que el avión aún debería estar a más de 1 hora de su destino. Sin embargo, aumentaron su vigilancia, monitoreando continuamente las frecuencias por si acaso la tripulación intentaba establecer contacto directo con ellos, evitando el punto intermedio de Chennai. Mientras tanto, en la base aérea de Tambaram, donde el K-2743 había despegado apenas 1 hora antes, comenzaron las primeras llamadas telefónicas. El oficial de operaciones fue informado de la situación. Él inmediatamente verificó los registros de mantenimiento del avión. El K-2743 había pasado su última inspección programada hacía apenas 2 semanas. Todos los sistemas habían sido certificados como operacionales. No había ningún problema técnico pendiente, ninguna anotación en el registro que pudiera explicar un fallo catastrófico. A las 9:45, 33 minutos después de la última señal de radar, la Fuerza Aérea India activó oficialmente un plan de búsqueda y rescate. Ya no era simplemente una posible situación de incomunicación. Ahora era oficialmente una aeronave perdida. Las palabras tienen peso, especialmente en contextos militares, y ese cambio de terminología marcó el momento en que la esperanza comenzó a ceder terreno ante el temor. Los primeros recursos comenzaron a movilizarse con la eficiencia característica de las operaciones militares. 2 aviones de vigilancia marítima Dornier Do-228, equipados con radar de búsqueda sobre superficie y cámaras de alta resolución, fueron preparados para el despegue desde bases costeras. La Marina de la India fue notificada y varios buques que patrullaban rutinariamente la bahía de Bengala recibieron órdenes de dirigirse hacia la última posición conocida del K-2743, un punto en el océano marcado por coordenadas de latitud y longitud que ahora se había convertido en el centro de un círculo de búsqueda que se expandiría con cada hora que pasara.
En tierra, los familiares de las 29 personas a bordo del K-257-43 aún no sabían nada. Continuaban con sus vidas normales, completamente ajenos a que sus esposos, hijos, hermanos y padres habían dejado de existir en las pantallas de radar, habían dejado de ser puntos en movimiento y se habían convertido en... ¿qué exactamente? Nadie lo sabía aún. Esa incertidumbre agonizante, ese limbo entre la esperanza y la desesperación, pronto se convertiría en su realidad. A las 10 de la mañana, el primer avión de búsqueda Dornier despegó de la base aérea de Arakonam. Su misión era volar hacia el este, hacia las últimas coordenadas conocidas del K-257-43 y comenzar un patrón de búsqueda sistemático sobre el océano. Los pilotos del Dornier sabían lo que estaban buscando: restos flotantes, manchas de combustible, señales de humo de dispositivos de emergencia, cualquier indicación de que algo había caído del cielo al mar. También escuchaban continuamente las frecuencias de emergencia con la esperanza de captar la señal de un transmisor de localización de emergencia, un ELT, que debería activarse automáticamente en caso de impacto. La búsqueda inicial se concentró en un radio de 50 millas náuticas alrededor de las últimas coordenadas conocidas. Esta área, aproximadamente 93 kilómetros en todas direcciones desde un punto central, cubría miles de kilómetros cuadrados de océano abierto. Desde la altura de crucero del Dornier, el mar parecía infinito. Una extensión monótona de azul oscuro interrumpida ocasionalmente por las crestas blancas de las olas. Encontrar algo, cualquier cosa, en esa inmensidad parecía una tarea titánica. Los pilotos del Dornier volaron durante horas, sus ojos entrenados escaneando meticulosamente la superficie del mar. Nada. No había restos flotantes, no había manchas de combustible, no había señales de ELT. Era como si el K-257-43 simplemente hubiera sido borrado de la existencia, tragado por el océano sin dejar el más mínimo rastro. Esta ausencia total de evidencia era en cierto modo más inquietante que encontrar restos. Al menos los restos ofrecen respuestas, por terribles que sean. La ausencia completa solo ofrece preguntas que se multiplican sin fin. Al mediodía del 22 de julio, 4 horas después de la desaparición, la Fuerza Aérea India emitió un comunicado público breve y cuidadosamente redactado. Un avión de transporte AN-32 había perdido contacto durante un vuelo de Chennai a Port Blair. Se estaban realizando operaciones de búsqueda. Las familias de las personas a bordo estaban siendo notificadas. El comunicado no utilizaba palabras como accidente o desaparecido, manteniéndose deliberadamente vago mientras aún existía la más mínima posibilidad de que el avión hubiera realizado un aterrizaje de emergencia en alguna isla remota, fuera del alcance de las comunicaciones. Pero en los corazones de quienes conocían las realidades de la aviación sobre océanos profundos, esa esperanza era ya casi inexistente. Un AN-32 no podía amerizar de manera controlada. Su diseño, con motores montados sobre el ala y un fuselaje de carga relativamente pesado, lo hacía completamente inadecuado para cualquier tipo de acuatizaje. Si había caído al mar, y todo indicaba que así era, el impacto habría sido catastrófico, instantáneo y letal para todos a bordo. Sin embargo, ¿qué había causado la caída? Esta pregunta comenzaba a obsesionar a los investigadores que ya se estaban reuniendo en Chennai. No había habido ninguna transmisión de emergencia, ninguna llamada de Mayday que indicara problemas a bordo. El último contacto de radar mostraba al avión volando estable a su altitud de crucero, y luego simplemente desapareció. Fallo estructural catastrófico, explosión a bordo, pérdida súbita de control, fenómeno meteorológico no detectado. Las posibilidades eran numerosas,
pero sin evidencia todas eran mera especulación. A medida que las horas del 22 de julio se convertían en el crepúsculo y luego en la noche, la operación de búsqueda del K2T7T43 se intensificaba exponencialmente. Lo que había comenzado como una alerta rutinaria se había transformado en lo que los medios ya empezaban a llamar la mayor operación de búsqueda aérea marítima en la historia de la India. El gobierno indio, consciente tanto de la responsabilidad hacia las familias como de las implicaciones de perder una aeronave militar con tanta gente a bordo, estaba comprometiendo recursos masivos a la misión. Para la medianoche, la flota de búsqueda había crecido dramáticamente. 4 aviones de vigilancia marítima Dornier DO-228 se turnaban en vuelos continuos sobre el área de búsqueda, que ahora se había expandido a más de 150 millas náuticas de radio. Un avión de patrulla de largo alcance Boeing P-8I Poseidon, equipado con el sistema de radar más avanzado disponible para la India, se había sumado a la búsqueda. Su sofisticado equipo capaz de detectar objetos tan pequeños como balsas salvavidas desde altitudes considerables. Pero el verdadero músculo de la operación vendría del mar. La Marina de la India, que mantiene una de las flotas más grandes del Océano Índico, redirigió una docena de buques hacia el área de búsqueda. Destructores, fragatas, corbetas y buques de patrulla costera convergían desde múltiples direcciones, formando un cordón móvil de acero que peinaría metódicamente cada kilómetro cuadrado de océano. Los buques venían equipados no solo con sistemas de radar de superficie, sino también con sonares que podían sondear las profundidades en busca de cualquier anomalía en el fondo marino. Y luego estaba la joya de la corona de la búsqueda. Un submarino de la clase Kilo de la Marina India fue despachado a la zona. Este formidable buque de guerra submarino, normalmente empleado en operaciones de vigilancia y combate, fue reconfigurado temporalmente para una misión de búsqueda submarina. Su sonar activo podía mapear el fondo oceánico con una precisión que los sistemas de superficie simplemente no podían igualar. Si el K-2T643 había caído intacto al océano y yacía en el fondo, el submarino tendría las mejores posibilidades de encontrarlo. El problema, y todos los involucrados en la operación lo sabían, era la profundidad. La bahía de Bengala, en esa zona particular, no es un mar poco profundo y amigable. En algunos puntos, el fondo oceánico se encuentra a más de 4.000 metros bajo la superficie, sumido en una oscuridad absoluta y presiones que aplastarían cualquier estructura no diseñada específicamente para resistirlas. Si el avión había caído en una de esas zanjas profundas, recuperarlo sería técnicamente imposible con la tecnología disponible para India en 2016. El 23 de julio amaneció sin noticias. Las familias de los 29 desaparecidos comenzaban a reunirse en Chennai, alojándose en hoteles cercanos a la base aérea donde oficiales de enlace de la Fuerza Aérea les proporcionaban actualizaciones regulares. Estas reuniones informativas eran dolorosamente breves porque no había nada nuevo que reportar. Los aviones continuaban volando, los barcos continuaban buscando, el submarino continuaba escaneando, pero el océano guardaba sus secretos con tenacidad implacable. Lo que hacía la situación particularmente frustrante para los investigadores era la ausencia total de señales de los transmisores de localización de emergencia. El AN-32 estaba equipado con 2 ELT independientes, dispositivos diseñados específicamente para activarse automáticamente en caso de impacto y transmitir señales en frecuencias de emergencia internacionales. Estas señales pueden ser detectadas por satélites y aviones a cientos de kilómetros de distancia. Son, literalmente, la última línea de defensa, el grito final de una aeronave en apuros. Pero en este caso,
Ambos ELT permanecían absolutamente silenciosos. Había varias explicaciones posibles para este silencio ominoso. Si el impacto había sido extremadamente violento, los ELT podrían haberse destruido instantáneamente antes de poder activarse. Alternativamente, si el avión había caído en aguas muy profundas, las señales de radio de los ELT no podrían penetrar miles de metros de agua para alcanzar la superficie. Las ondas de radio se atenúan rápidamente en el agua salada, y a profundidades superiores a unos pocos cientos de metros se vuelven prácticamente indetectables. El primer día de agosto, 9 días después de la desaparición, los investigadores revelaron un detalle técnico que hizo que las esperanzas de recuperación cayeran aún más. El K-743 no estaba equipado con una baliza de localización submarina, conocida como ULB por sus siglas en inglés. Esta tecnología, que se hizo tristemente famosa durante la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, es un dispositivo que se activa cuando entra en contacto con el agua y transmite pulsos ultrasónicos que pueden ser detectados por equipos de sonar. Las ULB son especialmente críticas para localizar aviones en océanos profundos porque, a diferencia de las señales de radio, el sonido viaja eficientemente a través del agua. La ausencia de ULB en el K-743 era desconcertante para muchos observadores externos, pero reflejaba una realidad del presupuesto militar y las prioridades de equipamiento. Las ULB no eran obligatorias para aviones militares de transporte en 2016, aunque sí lo eran cada vez más para aeronaves comerciales después de varios accidentes oceánicos de alto perfil. El AN-32, un diseño de los años 70 que había sido actualizado incrementalmente, pero nunca reequipado completamente, simplemente no contaba con esta tecnología salvadora. Para mediados de agosto, la operación de búsqueda había consumido recursos estimados en decenas de millones de dólares. Más de 16 buques de superficie habían peinado un área que ahora superaba los 100.000 kilómetros cuadrados de océano. Los aviones de patrulla habían volado cientos de horas, fotografiando sistemáticamente la superficie del mar. El submarino había escaneado vastas secciones del fondo oceánico. Equipos de buceo habían investigado cada anomalía detectada por los sonares, desde viejos pecios hundidos hasta formaciones geológicas inusuales. Y después de todo este esfuerzo monumental, el resultado era exactamente el mismo que el primer día. Nada. Ni un solo fragmento del K-743 había sido encontrado. Los desafíos de buscar en la bahía de Bengala no pueden ser subestimados. Este no es un mar estático y cooperativo. Las corrientes oceánicas son complejas y variables, capaces de transportar restos flotantes cientos de kilómetros en cuestión de días. La vida marina es abundante y los restos orgánicos pueden ser consumidos rápidamente por peces y otras criaturas. Las tormentas monzónicas, aunque la búsqueda había tenido la fortuna de operar durante un periodo relativamente tranquilo, pueden remover el fondo marino y enterrar objetos bajo capas de sedimento. Además, la bahía de Bengala tiene un historial particular en la aviación india. No era la primera vez que un avión desaparecía sin rastro sobre estas aguas. En 1986, otro AN-32 de la Fuerza Aérea India había desaparecido sobre el mar Arábigo durante un vuelo de entrega desde la Unión Soviética. A pesar de búsquedas extensas, nunca se encontró nada de ese avión tampoco. Era como si esta región del océano tuviera un apetito particular por tragar aviones sin dejar rastro. Las teorías sobre qué podría haber causado la pérdida del K-743 proliferaban entre expertos y aficionados. La más discutida era la posibilidad de un fallo estructural catastrófico, quizás una fatiga de metal no detectada que causó que parte del avión se desprendiera en vuelo.
Los An-32, aunque generalmente confiables, eran aeronaves envejecidas. Muchos de los que operaba la India tenían décadas de servicio, con miles de horas de vuelo acumuladas en algunas de las condiciones operativas más duras del mundo. El estrés cíclico de repetidos despegues, ascensos a gran altitud y aterrizajes en pistas no preparadas podía, en teoría, crear grietas microscópicas que eventualmente crecerían hasta causar un fallo estructural. Otra teoría apuntaba hacia una posible explosión a bordo. El An-32 transportaba personal militar y civiles de defensa, algunos de los cuales trabajaban con armamento. ¿Era posible que algún material peligroso transportado en la bodega hubiera detonado? Los registros de carga del vuelo fueron revisados exhaustivamente. No había nada obvio que pudiera explicar una explosión. No se transportaban municiones, explosivos o materiales altamente inflamables. El combustible de aviación, aunque ciertamente combustible, no explota espontáneamente sin una fuente de ignición significativa. Una tercera teoría, más siniestra, consideraba la posibilidad de interferencia externa. La región de las Islas Andamán y Nicobar es estratégicamente sensible, ubicada cerca de rutas marítimas internacionales críticas y no muy lejos de regiones con inestabilidad. ¿Podría el KAT-1743 haber sido derribado, ya sea accidentalmente o intencionalmente? Esta teoría fue rápidamente descartada por los investigadores. No había actividad militar hostil conocida en el área. Los sistemas de defensa aérea de India habrían detectado cualquier amenaza de misil. Y lo más importante, el avión estaba volando en espacio aéreo indio completamente controlado, lejos de cualquier zona de conflicto activo. El 15 de septiembre de 2016, casi 2 meses después de la desaparición, la Fuerza Aérea India tomó la decisión más difícil de todas. Con profundo pesar, anunciaron que la búsqueda activa del KAT-1743 sería oficialmente suspendida. Las 29 personas a bordo fueron declaradas muertas presuntas. Las familias, que habían mantenido una vigilia dolorosa durante 8 semanas, recibieron cartas formales de la Fuerza Aérea expresando condolencias y confirmando lo que en sus corazones ya sabían. Sus seres queridos no regresarían a casa. Se habían perdido en algún lugar de las profundidades insondables de la bahía de Bengala, y sus tumbas serían las oscuras aguas de un océano indiferente que nunca revelaría dónde exactamente yacían. La decisión de suspender la búsqueda activa no significaba que el KAT-1743 fuera olvidado. Para las familias de los 29 desaparecidos, cada día era un recordatorio de la ausencia, cada comida una silla vacía, cada celebración familiar una presencia fantasma. Para la Fuerza Aérea India, el KAT-1743 representaba no solo una pérdida trágica de vidas, sino también un misterio operacional profundamente inquietante que demandaba respuestas. Un tribunal de investigación fue formalmente constituido en septiembre de 2016. Este cuerpo, compuesto por oficiales superiores de la Fuerza Aérea y expertos en aviación, tenía el mandato de examinar todos los aspectos de la desaparición y determinar, en la medida de lo posible, qué había salido terriblemente mal aquel viernes por la mañana sobre la bahía de Bengala. Su tarea era casi imposible. Resolver un misterio sin evidencia física, reconstruir un accidente sin restos, entender una tragedia sin testigos. Los investigadores comenzaron con lo básico. Los registros de mantenimiento mostraban que el avión había sido sometido a inspecciones regulares programadas. La última revisión mayor se había completado apenas meses antes de la desaparición. No había advertencias de problemas estructurales. No había indicaciones de fatiga de metal en componentes críticos. Los motores habían sido inspeccionados y certificados como airworthy. Los sistemas hidráulicos, eléctricos y de control de vuelo habían pasado todas sus pruebas.
En papel, el K-2C-743 era un avión perfectamente mantenido y apto para volar. Los investigadores luego se enfocaron en la tripulación. Los dos pilotos eran veteranos con excelentes registros de vuelo. El comandante tenía más de 5.000 horas en el AN-32, incluyendo cientos de vuelos a Port Blair. Conocía esa ruta como la palma de su mano. El copiloto, aunque menos experimentado, estaba completamente calificado y había demostrado repetidamente su competencia. No había indicios de problemas personales, estrés indebido o cualquier factor humano que pudiera haber comprometido su capacidad para operar la aeronave de manera segura. El ingeniero de vuelo y los otros miembros técnicos de la tripulación también fueron exhaustivamente investigados. Sus registros de entrenamiento eran impecables. Habían completado todos los cursos de actualización requeridos. Conocían los procedimientos de emergencia al dedillo. Si algo hubiera comenzado a fallar durante el vuelo, estos profesionales habrían sabido exactamente qué hacer. El plan de vuelo y las condiciones meteorológicas fueron analizados con detalle microscópico. La ruta era estándar, siguiendo aerovías bien establecidas sobre el océano. No había restricciones de espacio aéreo. No había tráfico conflictivo. Las condiciones meteorológicas, según todos los informes disponibles, eran benignas. No había tormentas eléctricas en la ruta. No había evidencia de turbulencia severa. Los vientos eran moderados. La visibilidad era buena. Era, en todos los sentidos, un día perfecto para volar. Los datos de radar fueron examinados y reexaminados innumerables veces. Los últimos segundos del K-2C-743 en las pantallas de radar ofrecían algunas pistas tantalizing pero frustrantes. El análisis detallado mostró que el avión había experimentado lo que los técnicos de radar describían como un cambio súbito en el perfil de vuelo. En lenguaje no técnico, esto significaba que el avión había comenzado a virar y descender rápidamente poco antes de que el eco desapareciera completamente. Los expertos en reconstrucción de accidentes intentaron interpretar estos datos fragmentarios. La última altitud registrada con confianza era de aproximadamente 23.000 pies. Luego, en cuestión de segundos, el avión pareció inclinarse hacia la izquierda e iniciar un descenso. La velocidad a la que desaparecía de la pantalla radar sugería una tasa de descenso extremadamente alta, posiblemente superior a los 5.000 pies por minuto. Esta no era una maniobra de descenso controlado. Era una caída. ¿Pero qué había causado esa caída? Ahí es donde los datos terminaban y la especulación comenzaba. Un fallo estructural, como la pérdida de una sección del estabilizador vertical o el desprendimiento de parte del ala, podría causar una pérdida de control tan súbita y catastrófica. Una explosión interna, aunque no había evidencia que la respaldara, también podría explicar el descenso súbito. Un evento de hipoxia masiva donde toda la tripulación perdiera la conciencia simultáneamente era teóricamente posible, pero considerado extremadamente improbable. Otra posibilidad que los investigadores no podían ignorar completamente era la de un evento meteorológico extremadamente localizado. Aunque los informes meteorológicos generales para el área eran benignos, la atmósfera tropical sobre los océanos puede generar fenómenos pequeños pero violentos que no siempre son capturados por los sistemas de pronóstico. Un microburst, una columna súbita de aire descendente que puede empujar un avión hacia el mar con fuerza irresistible, era una posibilidad remota. También lo era el encuentro con turbulencia de aire claro severa, un tipo de turbulencia invisible que puede desestabilizar incluso aviones grandes sin advertencia previa. El Tribunal de Investigación también tuvo que considerar la posibilidad de sabotaje o acción terrorista, aunque esta línea de investigación fue manejada con extrema discreción.
Cada una de las 29 personas a bordo fue investigada exhaustivamente. Sus antecedentes fueron verificados. Sus comunicaciones en los días previos al vuelo fueron revisadas. No se encontró absolutamente nada sospechoso. Todos eran miembros leales y de confianza de las Fuerzas Armadas o civiles de defensa, con acreditaciones de seguridad apropiadas. La posibilidad de que alguien a bordo hubiera causado intencionalmente la pérdida del avión fue descartada con confianza razonable. A finales de 2016, el Tribunal de Investigación publicó su informe preliminar. El documento, clasificado en su mayoría pero con secciones desclasificadas para las familias y el público, era brutalmente honesto en su conclusión principal. Sin evidencia física del CADO 1743, era imposible determinar con certeza la causa de su desaparición. El tribunal podía especular, podía proponer teorías plausibles, pero no podía ofrecer la respuesta definitiva que todos anhelaban. El informe final, emitido en agosto de 2017, recomendaba que todas las personas a bordo del K-207-43 fueran oficialmente declaradas fatalmente heridas en el curso del servicio. Era una formulación cuidadosa que reconocía la realidad de su muerte sin poder especificar las circunstancias exactas. Las familias recibieron compensaciones y reconocimientos póstumas. Los nombres de los 29 fueron inscritos en memoriales de las Fuerzas Armadas. Pero para muchos familiares, ninguna cantidad de dinero o reconocimiento oficial podía llenar el vacío dejado por la ausencia de respuestas, por no saber exactamente qué había sucedido en esos últimos segundos sobre el océano. Los meses se convirtieron en años. El K-207-43 gradualmente se desvaneció de los titulares de noticias, reemplazado por otras tragedias, otros misterios. Para el público general, se convirtió en una nota al pie en la historia de la aviación india, otro de esos accidentes inexplicables que ocasionalmente salpican los registros de cualquier fuerza aérea. Pero para las familias, para los camaradas de los desaparecidos, y para los investigadores que habían dedicado meses a intentar desentrañar el misterio, el K-207-43 nunca fue olvidado. Y entonces, casi 8 años después, cuando la mayoría había aceptado que el mar nunca revelaría sus secretos, algo extraordinario ocurrió. El 12 de enero de 2024, el Ministerio de Defensa de la India emitió un comunicado de prensa que sorprendió tanto a la comunidad de aviación como a las familias que habían esperado durante tanto tiempo. Después de casi 8 años, los restos del AN-32 K-207-43 finalmente habían sido localizados. El mar, tan celoso de sus secretos durante tanto tiempo, finalmente había permitido que la tecnología moderna penetrara sus profundidades y revelara el destino final del avión desaparecido. El descubrimiento no fue producto de la casualidad, sino el resultado de un proyecto de investigación oceanográfica completamente independiente que, irónicamente, no tenía nada que ver inicialmente con la búsqueda del K-207-43. El Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India, una prestigiosa organización de investigación bajo el Ministerio de Ciencias de la Tierra, había adquirido un vehículo submarino autónomo de última generación fabricado en Noruega. Este AUV, como se conocen por sus siglas en inglés, era una maravilla de la ingeniería, un robot submarino capaz de sumergirse a profundidades de más de 3.500 metros, equipado con sonar de apertura sintética, cámaras de alta resolución y sistemas de mapeo del fondo marino de precisión milimétrica. Durante una expedición de mapeo del lecho marino en la bahía de Bengala a principios de 2024, el AUV estaba realizando levantamientos sistemáticos del fondo oceánico aproximadamente a 140 millas náuticas, unos 260 kilómetros de la costa de Chennai.
Los científicos a bordo del buque de investigación estaban buscando datos sobre la topografía submarina, patrones de sedimentación y formaciones geológicas. No estaban buscando aviones perdidos. Pero la tecnología de sonar del AUV era tan sofisticada que captaba todo lo que se encontraba en su camino. A una profundidad de aproximadamente 3.400 metros, casi 2 millas bajo la superficie del océano, donde la presión es de más de 300 atmósferas y la oscuridad es absoluta y eterna, el sonar del AUV detectó algo que no encajaba con el perfil natural del fondo marino. Era una anomalía, una colección de objetos metálicos esparcidos sobre un área de varios cientos de metros cuadrados. Los datos preliminares fueron intrigantes. Las imágenes de sonar de apertura sintética mostraban formas que definitivamente eran manufacturadas, no naturales. Había estructuras cilíndricas que podrían ser motores o turbinas. Había secciones planas que podrían ser paneles de fuselaje. Había una disposición de objetos que sugería que algo grande se había desintegrado al impactar con el fondo marino. Los científicos a bordo del buque de investigación inmediatamente contactaron a sus superiores. La posición del campo de escombros, cuando se comparó con mapas históricos de accidentes aéreos y marítimos en la región, coincidía inquietantemente con el área general donde el K2I 743 había desaparecido en 2016. Por supuesto, no podían estar seguros sin una investigación más detallada. La bahía de Bengala ha sido una ruta marítima durante siglos. Innumerables barcos se han hundido en sus aguas. Aviones de varias épocas han caído en ella. Pero no había registro de ningún otro avión perdido específicamente en esa ubicación en décadas recientes. Se tomó la decisión de desplegar nuevamente el AUV, esta vez con instrucciones específicas de fotografiar el campo de escombros con la mayor resolución posible. Durante varios días, el robot submarino realizó múltiples pasadas sobre el sitio, sus cámaras capturando miles de imágenes desde diferentes ángulos. Cuando estas imágenes fueron revisadas cuidadosamente por expertos en aviación y análisis forenses, las primeras confirmaciones comenzaron a surgir. Había piezas que eran inequívocamente de un AN-32. La forma característica de las góndolas de motor, montadas de manera distintiva sobre el ala en este modelo. Secciones del fuselaje con el patrón de remachado específico utilizado en la construcción de aeronaves soviéticas de esa era. Componentes del tren de aterrizaje que coincidían con las especificaciones técnicas del AN-32 y, crucialmente, fragmentos con números de serie parcialmente legibles que, cuando fueron cotejados con los registros de manufactura, confirmaron sin sombra de duda que estos restos pertenecían al KDC-743. El análisis del campo de escombros proporcionó a los investigadores información crucial sobre las circunstancias del impacto. Los restos estaban muy fragmentados y dispersos, un patrón consistente con un impacto de alta velocidad contra el agua. Cuando un avión cae desde gran altitud y golpea la superficie del océano a velocidades que pueden exceder los 800 kilómetros por hora, el agua se comporta como concreto. El avión literalmente se desintegra al impacto, fragmentándose en miles de piezas que luego se hunden lentamente a través de la columna de agua, dispersándose por las corrientes mientras descienden. No había evidencia de que el avión hubiera permanecido relativamente intacto, como podría ocurrir en un amerizaje controlado o en un impacto a menor velocidad. Esto confirmaba lo que los investigadores habían sospechado desde el principio. El KDC-743 había caído en una condición de pérdida total de control, posiblemente ya fragmentándose parcialmente en el aire antes de golpear el agua. El impacto había sido catastrófico e instantáneamente letal.
Las 29 personas a bordo no habrían sufrido. La muerte habría sido instantánea, un pensamiento que ofrecía al menos un pequeño consuelo a las familias. La profundidad a la que yacían los restos, más de 3.000 metros, explicaba por qué todas las búsquedas de 2016 habían fracasado. A esa profundidad, las señales de los transmisores de localización de emergencia no podían penetrar la columna de agua para alcanzar la superficie. Si algún material flotante se había desprendido del impacto, las corrientes oceánicas lo habrían dispersado rápidamente a cientos de kilómetros de la ubicación del impacto real. Los barcos y aviones de búsqueda de 2016 simplemente no habían tenido las herramientas tecnológicas necesarias para sondear eficazmente tales profundidades abisales. El descubrimiento reabrió formalmente la investigación. Un nuevo tribunal de investigación fue constituido con el mandato específico de analizar los restos fotográficos y determinar si ahora, con al menos alguna evidencia física disponible, se podía establecer una causa probable. Los expertos en análisis de accidentes comenzaron el meticuloso trabajo de estudiar cada imagen capturada por el AUV, buscando pistas en la forma en que las piezas se habían roto, en qué partes del avión estaban presentes y cuáles faltaban, en cualquier indicio de daño previo al impacto que pudiera indicar la secuencia de eventos. Una de las observaciones más significativas fue la presencia de ambas góndolas de motor en el campo de escombros. Esto era importante porque si el accidente hubiera sido causado por un desprendimiento de motor en vuelo, esperarían encontrar una góndola significativamente separada del resto de los restos. El hecho de que ambos motores estuvieran presentes en la misma área general sugería que el avión había permanecido relativamente completo hasta el impacto con el agua. Desafortunadamente, la condición fragmentada extrema de los restos significaba que identificar daños específicos previos al impacto era prácticamente imposible. Cuando un objeto se desintegra tan violentamente, casi cada superficie muestra signos de daño severo. Distinguir entre daño causado por un evento previo al impacto versus daño causado por el impacto mismo requiere un análisis metalúrgico detallado que solo es posible con acceso físico a los restos. Y a 3.400 metros de profundidad, recuperar esos restos sería una operación extraordinariamente costosa y técnicamente desafiante. El gobierno indio consideró brevemente la posibilidad de montar una expedición de recuperación. Se consultó a expertos en rescate de aguas profundas. Se obtuvieron cotizaciones de compañías especializadas en operaciones submarinas. Las cifras eran asombrosas, corriendo hacia los cientos de millones de rupias para una operación que no tenía garantía de éxito y que, en el mejor de los casos, solo recuperaría fragmentos altamente dañados del avión. Más importante aún, a diferencia de los accidentes aéreos comerciales, donde la recuperación de las cajas negras es crucial para prevenir futuros accidentes, este era un caso militar donde la causa probablemente nunca afectaría las operaciones de aviación civil. La decisión fue tomada, los restos permanecerían donde estaban, un memorial sumergido a 3.000 metros bajo el océano. Para las familias, el descubrimiento de los restos trajo emociones complejas y contradictorias. Por un lado, había un cierto cierre en saber finalmente dónde yacían sus seres queridos. La incertidumbre agonizante que había caracterizado los primeros años después de la desaparición, finalmente tenía una respuesta, aunque parcial. Por otro lado, el descubrimiento reabrió heridas que el tiempo había comenzado a sanar. Las imágenes de los restos esparcidos en el fondo del océano, aunque no se mostraron públicamente en detalle por respeto, eran un recordatorio visceral de la violencia del final.
El informe final del segundo Tribunal de Investigación fue publicado en agosto de 2024. Después de meses de análisis exhaustivo de las imágenes del AV, consultas con expertos internacionales en accidentes aéreos y revisiones meticulosas de todos los datos disponibles, los investigadores llegaron a sus conclusiones finales. El documento, significativamente más detallado que el informe de 2017, gracias a la evidencia física ahora disponible, pintaba un retrato sombrío, pero más completo, de lo que probablemente había ocurrido aquel fatídico viernes de julio. La conclusión principal era que el KDOM 743 había experimentado un evento catastrófico no recuperable que resultó en la pérdida total de control de la aeronave. Los investigadores determinaron con razonable confianza que el avión había permanecido estructuralmente intacto hasta impactar con el océano, descartando teorías previas sobre una ruptura en vuelo. El patrón de dispersión de los restos y la presencia de componentes mayores en el mismo campo general apoyaban esta conclusión. Sin embargo, ¿qué había causado específicamente la pérdida de control? Permanecía frustrantemente en el reino de la probabilidad y no la certeza. El tribunal presentó 3 escenarios como los más probables, ordenados por su grado de probabilidad basándose en la evidencia disponible. El escenario considerado más probable era un fallo súbito de un sistema crítico de control de vuelo. Los AN-32, como todos los aviones, dependen de sistemas hidráulicos y mecánicos para que los pilotos puedan controlar las superficies de vuelo como alerones, timón y elevadores. Un fallo catastrófico en estos sistemas, quizás causado por una ruptura en una línea hidráulica principal o el fallo de un componente de control mecánico debido a fatiga de metal, podría resultar en una pérdida súbita y completa de control. Los pilotos se encontrarían en una situación donde los controles simplemente no respondían, el avión entrando en una picada incontrolable mientras ellos luchaban desesperadamente con controles inertes. El segundo escenario más probable involucraba una falla estructural localizada que, aunque no resultó en la desintegración inmediata del avión, comprometió críticamente su capacidad de volar. Esto podría incluir el fallo parcial de un estabilizador o el daño severo a una sección del ala que alteró la aerodinámica de manera catastrófica. Un avión en esta condición podría permanecer externamente intacto, pero ser completamente incontrolable, cayendo del cielo en una trayectoria que parecería ordenada desde lejos, pero que sería un caos absoluto dentro de la cabina. El tercer escenario considerado plausible era una incapacitación súbita de la tripulación de vuelo debido a un evento de despresurización explosiva o contaminación del aire de la cabina. Si la presión de la cabina fallara súbitamente a 23.000 pies, los pilotos tendrían solo segundos antes de perder la conciencia. Si todos los miembros de la tripulación de vuelo se incapacitaran simultáneamente, el avión simplemente continuaría en su último rumbo configurado hasta que las leyes de la física lo llevaran inexorablemente hacia abajo. Lo que el tribunal no pudo determinar, y admitieron francamente esta limitación, era por qué cualquiera de estos eventos catastróficos había ocurrido. Los AN-32 no tenían un historial particular de fallos de sistemas de control. No había directivas de aeronavegabilidad pendientes sobre problemas conocidos. El mantenimiento del KDOC-143 había sido apropiado. Era, desafortunadamente, uno de esos casos donde múltiples pequeños factores, ninguno crítico por sí solo, probablemente convergieron en el momento y lugar equivocados con consecuencias devastadoras. El informe también abordaba específicamente la cuestión de por qué no hubo transmisiones de emergencia de la tripulación.
Los investigadores concluyeron que el evento catastrófico había ocurrido con tal rapidez que la tripulación simplemente no tuvo tiempo de transmitir un Mayday. Desde el primer indicio de problema hasta la pérdida total de control, probablemente habían transcurrido solo segundos, tal vez no más de 10 o 15. En ese breve periodo, la tripulación habría estado completamente absorbida en intentar mantener el avión volando, sus manos y mentes enfocadas en los controles y no en las radios. El informe final incluía una sección de recomendaciones destinadas a prevenir tragedias similares en el futuro. Recomendaba la instalación obligatoria de balizas de localización submarina en todas las aeronaves militares que operan rutinariamente sobre agua. Recomendaba inspecciones de fatiga de metal más frecuentes para aeronaves de transporte envejecidas. Sugería la actualización de sistemas de telemetría en tiempo real que pudieran transmitir automáticamente datos de vuelo críticos por satélite, permitiendo que los investigadores tuvieran al menos alguna información sobre los últimos momentos de un avión, incluso si las cajas negras nunca fueran recuperadas. Algunas de estas recomendaciones ya estaban siendo implementadas. La Fuerza Aérea India había iniciado un programa de modernización de su flota de AN-32, instalando aviónica moderna, sistemas de navegación mejorados y, crucialmente, equipo de localización de emergencia actualizado. El desafortunado K-2C-743 había sido uno de los aviones más antiguos de la flota, programado para modernización, pero que nunca vivió para recibirla. Para la comunidad de aviación global, el caso del K-2C-143 se unió al panteón de accidentes aéreos que sirven como sombríos recordatorios de que volar, a pesar de todas nuestras tecnologías y protocolos, aún conlleva riesgos irreducibles. Se unió a casos como el vuelo 447 de Air France, que desapareció sobre el Atlántico en 2009, o el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que se perdió en el Océano Índico en 2014, como ejemplos de cómo los océanos pueden tragar aviones y guardar sus secretos durante años o incluso décadas. Pero quizás el legado más importante del K-2C-743 no está en los manuales de investigación de accidentes o en las directivas de seguridad. Está en los memoriales, donde los nombres de los 29 están inscritos. Está en las historias que sus familias cuentan a las generaciones más jóvenes que nunca conocieron a estos hombres. Está en el recordatorio de que detrás de cada estadística de accidentes, detrás de cada número de cola perdido, hay vidas humanas reales, completas y complejas, con sueños, esperanzas y personas que los amaban esperando su regreso. El comandante del vuelo, el copiloto, el ingeniero de vuelo, los técnicos, los 11 miembros de la Fuerza Aérea, los soldados del ejército, el marinero, el oficial de la Guardia Costera y los 8 civiles de defensa. Cada uno de ellos había abordado el K-2C-743 aquella mañana de julio, esperando un vuelo rutinario que terminaría con un aterrizaje seguro en Port Blair. Ninguno de ellos sabía que estaban embarcándose en su último viaje. Esa es quizás la verdad más sobria de todas. La fragilidad de la vida, cómo puede ser extinguida en un instante, sin advertencia, dejando atrás solo preguntas y dolor. Hoy, a más de 3.000 metros bajo la superficie de la bahía de Bengala, los restos del AN-32 K-2C-743 yacen en silencio eterno. Ningún rayo de sol penetra esas profundidades. Ningún sonido excepto las corrientes oceánicas lentas y el ocasional clic de criaturas abisales que exploran los contornos extraños de estos objetos manufacturados que invadieron su dominio. Es un lugar de oscuridad absoluta y silencio casi completo, apropiado quizás como lugar de descanso final para aquellos que cayeron del cielo. Las familias ahora tienen su respuesta incompleta pero real.
saben dónde están, saben aproximadamente qué sucedió. Eso no les devuelve a sus seres queridos, no llena los vacíos en sus vidas, pero ofrece algo que es precioso en su propio derecho: cierre. La terrible incertidumbre de no saber finalmente ha sido reemplazada por el conocimiento cierto, por doloroso que sea. Y para ti que has escuchado esta historia hasta su conclusión, recuerda que cada vez que mires hacia el cielo y veas un avión trazando su camino a través de las nubes, hay historias como esta en los anales de la aviación. Historias de máquinas que fallaron, de circunstancias que conspiraron, de vidas que terminaron demasiado pronto. Pero también historias de investigadores dedicados que no renuncian, de tecnologías que avanzan, de lecciones aprendidas que hacen que cada vuelo subsiguiente sea un poco más seguro. El K-243 y sus 29 almas no serán olvidados. Su historia, contada aquí en su totalidad por primera vez, es un testimonio de que incluso en la inmensidad de un océano, incluso después de casi una década, la verdad eventualmente emerge. No siempre la verdad completa que anhelamos, pero suficiente para honrar la memoria de aquellos que se perdieron y para aprender de su tragedia. Si esta historia te ha impactado, si has aprendido algo nuevo sobre los misterios de la aviación y los océanos, te invito a suscribirte a este canal. Hay innumerables historias más como esta esperando ser contadas. Historias de aeropuertos, de vuelos, de momentos que cambiaron la historia de la aviación para siempre. Déjame en los comentarios qué otros casos te gustaría que investigue. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio futuro. Y recuerda, cada historia que contamos es un homenaje a aquellos que se perdieron, una promesa de que nunca serán olvidados y una lección para que las tragedias del pasado informen la seguridad del futuro. Hasta el próximo episodio, vuela seguro.